Ocurrió un chispazo de azar que me hizo ver la posibilidad de hacer un libro así, como este. Y a partir de ese chispazo de azar, pues me emocioné bastante de unos pocos días, hice varias versiones de la maqueta muy rápidamente. La primera maqueta de Infinito es esta, del mayo de 1998, hecha con fotocopias y de la cual al final sobrevivieron algunas páginas como estas que sí que están en el libro al final, y hay otras fotografías que sí están pero que han cambiado el orden. Es curioso porque ahora algunas de las páginas que suprimí me gustan más que algunas de las que finalmente decidí. Y creo que desde en la primera versión esta es la página central. Y la segunda versión es del día siguiente, que ya va a sangre, y curiosamente la cubierta siempre se conservó. Esta versión se parece ya un poquito más al libro que finalmente salió. La página central es esta y contiene muchas menos páginas que el proyecto final, porque una de las cosas que me di cuenta al hacer esta maqueta, creo que hay que hacer las maquetas físicamente para entender algunos aspectos de cómo funciona el trabajo en el libro, hay que construirlas y así se descubren muchas cosas. Pues estuve durante bastante tiempo jugando con estas copias, que me hice fotocopias de todas las fotografías que tenía hasta ese momento que me parecía que podían medianamente valer para el proyecto, y este fue mi tablero de juego. Este fue pues aquello con lo que estuve jugando, y este fue un juego que para mí fue bastante apasionante y tengo el recuerdo de que duró 2 o 3 meses, y el libro se fue construyendo. Al final, cuando más o menos tenía una idea de las dobles páginas que quería, me hice esta mini maqueta. No es una maqueta, es una hoja de contactos, una secuencia de las dobles páginas que me habían salido y sus correspondientes. Pues ¿para qué? Para poder ver a vista de pájaro y de una manera como en un solo golpe cómo funcionaba el ritmo del libro. Ahora mismo está desordenado. Esta fue la segunda parte del juego. Una vez decididas las dobles páginas, pues la idea era hacer una especie de recorrido, de viaje por diferentes sensaciones y diferentes cosas que iban pasando, ecos en esas dobles páginas. Me parecía bastante importante el orden y el ritmo que eso llevara, porque al final se trata de la lectura de un espectador. Como decíamos antes, una cosa es lo que el autor está construyendo y descubriendo y viviendo dentro de su trabajo, pero yo creo que hay un momento en el que yo creo que eso es la cuestión de la representación de las ideas, que es el momento en el que tú, todo eso que has aprendido, todo eso que quieres comunicar, aunque ni siquiera sepas muy bien lo que es, en el plano consciente lo elaboras en forma de un discurso que crees que va a ser sentido de la mejor manera posible, de la que tú más deseas, por personas que no conoces, que son los lectores o espectadores de tu obra. Y de alguna manera ahí todo lo que vaya ocurriendo, incluso en el orden de la secuencia, tiene un efecto incluso musical, de ritmo, de orden. Es una lectura, pues igual que se lee un texto fotográfico, y esa lectura obviamente depende de factores como el ritmo que esto tiene. A mí me gusta mucho trabajar con copias pequeñas porque veo el panorama de lo que hay, porque ya conozco las imágenes y lo que me importa ahora es descubrir otras estructuras, otros ritmos que aparecen por ahí abajo. Con todo esto, finalmente hice una maqueta que es esta. Creo que había 2 ejemplares, el otro no sé dónde lo tengo. Y esta maqueta sí que es ya el libro. Si no recuerdo mal, ninguna de estas imágenes al final ha cambiado, y es en tamaño incluso igual al libro que se publicó. Yo le llevé esta maqueta a Ignacio González, editor, y sin conocerlo de nada se la dejé en su casa. Le dije: aquí te dejo esto, no le expliqué nada,
Y él al día siguiente me llamó y me dijo que quería hacer el libro, que para mí fue muy emocionante porque era mi primer libro. Y Ignacio se emocionó y se interesó con el proyecto y fuimos con él hasta el final. Fue así de sencillo y así de bonito el hecho de que él apostara y confiara en esto y le gustara y lo decidiera hacer. Y al final del libro, bueno, pues es exactamente igual. De hecho, Ignacio me dijo que no quería tocar nada del proyecto y de la maqueta, y finalmente se imprimió y se hizo exactamente igual. Por ejemplo, esto es una maqueta, el rescate del cajón, que yo hice a posteriori. O sea, esta fue la primera maqueta encuadernada, ya definitiva, y con la misma paginación, las mismas imágenes, me construí después, no antes. O sea que una maqueta bastante más grande. ¿Para qué? Para probar qué pasaría si el libro fuera de este tamaño, porque yo no quería quedarme con la duda. Me gustaba este formato, este fue el formato original, si veis es la primera maqueta, esta fue la idea, pero había que probar, y nada mejor que hacerlo. Y bueno, se hizo esta maqueta, incluso la miré con Ignacio y decidimos hacer la versión del tamaño pequeño que nos gustaba más. Al final no es distinto, simplemente. Quizá no es necesario. Y yo creo que eso es todo. Porque ya tendremos que pasar a hablar de la estructura medio secreta que se encierra aquí y que es fácil de reconocer, pero muchas veces no inmediata. La idea es que el lector del libro, es que espectador, podríamos hablar de un lector, vaya entrando en ese juego y que incluso una vez conocido cuál es el pequeño secreto a voces que se encierra en el libro, lo importante es que no se convierta en un juego de ingenio, sino más en una estructura que permite que el libro se lea de diferentes maneras. Pues, que se lean las imágenes, que se lean las dobles páginas y que se puedan relacionar las diferentes imágenes y páginas del libro en otro espacio y en otro tiempo. Es como también tender puentes invisibles entre unas zonas del libro y otras. Bueno, con palabras conseguiríamos solo estropear lo que se quiere estar contando aquí. No puedo ser fiel a una realidad que creo que en gran medida es una interpretación, que creo que en gran medida depende del sueño que cada persona, digamos, está soñando.